Amigas, amigos, buenos días. Nos hemos reunido aquí, os hemos convocado para leeros un texto que quisiéramos entregar al Gobierno, vía el Ministerio de Interior, pero en fin, para hacer llegar al Consejo de Ministros y al Presidente, sobre las inquietudes que tenemos tres grupos cívicos, Covite, Foro Hermoa y Basta Ya, formados por ciudadanos vascos, fundamentalmente. Los que estamos aquí somos fundamentalmente ciudadanos vascos, unos que seguimos residiendo en el País Vasco, otros que por razones laborales o a veces de menos confesables han tenido que irse del País Vasco, pero siguen naturalmente vinculados y preocupados por lo que allí ocurre. Y lo que quisiéramos es contar preocupaciones que quizás se están oyendo también en otros foros y en grupos políticos, pero que nosotros quisiéramos decir que no vienen de ningún tipo de enfrentamiento o de lucha partidista. Está muy bien que los partidos se enfrenten, que haya partidos del gobierno, de la oposición, y que cada uno tiene sus intereses electorales y hacen sus debates con más estridencia, con más acierto. Pero los problemas de fondo y la crítica a una serie de decisiones y a la conducción de la lucha antiterrorista, nosotros queremos hacerla como ciudadanos del País Vasco desde la pérdida de libertades que existe hoy en el País Vasco y desde nuestro temor a que esa pérdida de libertades se confirme, se amplíe y se eternice a costa del supuesto cese sin precio de la violencia. Creemos que se puede consolidar una situación de pérdida de libertades preocupante si se permite, con uno u otro subterfugio, que Batasuna se incorpore a las instituciones, que Navarra entre en algún tipo de anexión con el País Vasco, en fin, que se obtengan las victorias que el nacionalismo radical lleva pretendiendo con métodos violentos y a veces simplemente con la presión y la coacción sobre los ciudadanos desde hace tanto tiempo. Por eso quisiéramos nosotros dejar bien claro que las críticas no solo se deben a cuestiones electoralistas, de pugna de partidos, del quítate tú para que me ponga yo. Yo creo que en este momento los informadores, los periodistas, intelectuales, que están reduciendo todas las críticas a la excarcelación de Juana Chaos o a la liberación de Otegi de cargos o a actos semejantes o a los problemas de Navarra que tanto preocupan en Navarra, los que reducen todo eso meramente a una pugna electoralista teledirigida por el partido de la oposición, yo creo que están haciendo simplemente pornografía informativa. No es verdad. Es decir, habrá sus intereses electorales, pero muchos de los que estamos protestando y los que estamos criticando esas decisiones somos personas que llevamos muchos años en este asunto, que por experiencia, que iba a decir por desgracia, conocemos las circunstancias de la vida y de las circunstancias en que se vive el País Vasco mejor que muchas de las personas que hoy son responsables de la política antiterrorista. Y, por lo tanto, hablamos desde la experiencia cotidiana y desde lo que está ocurriendo allí. Si ustedes, las personas, los hipócritas que están tan preocupados por las banderas preconstitucionales, etcétera, que se ven a veces, no tienen más que ir, por ejemplo, a la corrica que empezó ayer en el País Vasco y ver las fotografías que se exhiben, los lemas que se exhiben, el monopolio nacionalista del euskera que se revela, etcétera. Esas son las cosas que estamos pidiendo. Queremos que se vea cómo se está viviendo la presión que existe. El otro día había un debate en televisión, en Euskal Telebista, que naturalmente solo salían nacionalistas, como siempre, y era muy curioso porque se hablaba del proceso de paz y de la llegada a la paz, pero nadie hablaba nunca de libertad, por la sencilla razón de que ellos no la necesitan. Y, por lo tanto, lo que necesitan es simplemente la paz para administrar mejor la libertad que ya tienen a costa de la de los demás. Es decir, esas cosas son las que yo creo, esas son las cosas que yo creo que hay que insistir. Es decir, se está hablando exclusivamente de una pugna entre partidos y los medios de comunicación lo reducen todo a una pugna entre el partido del gobierno y el partido de la oposición. Lo que se está jugando es con las libertades públicas de ciudadanos españoles, de ciudadanos vascos, que estamos viendo que el proyecto hegemonista del nacionalismo se está imponiendo
primero por la violencia y ahora a costa del cese de la violencia. Entonces, esos son los temas, por eso algunas de las 4 reivindicaciones que vamos a hacer son cosas que se han dicho y que se repiten todos los días, pero que nosotros tratamos de hacerlas subrayando que no las hacemos desde la pugna meramente partidista, sino desde la experiencia, que estamos dispuestos a discutir con quien sea, porque estamos dispuestos a debatir con quien sea lo que ocurre allí desde la experiencia y no simplemente desde la retórica o desde el desconocimiento. Y entre las cosas que nos vamos a pedir, yo creo que hay un punto que ese sí es diferente y ese sí es importante, porque es un punto que han descuidado todos los gobiernos que ha habido, de un signo y de otro, y es la persecución penal de quienes pagan a ETA. Porque ETA vive de unos fondos que están recibiendo de la población. Es absurdo decir que si se mandan cartas o no se mandan cartas. La gente paga, está pagando, porque si no pagase, ETA no podría funcionar. Y entonces, naturalmente, que la gente paga, en la mayoría de los casos, porque tiene miedo. Pero miedo tenemos todos. A todos nos da miedo tener que enfrentarnos a grupos terroristas. El chantaje de ETA es permanente y, por lo tanto, todos tenemos derecho, y naturalmente es lógico, que tengamos miedo. Pero eso no excusa que con ese miedo, por el pretexto de ese miedo, se esté financiando a ETA y ningún gobierno se atreva a meter mano en nombre de una especie de respeto a esas personas que, con tanto miedo como las demás, financian al grupo terrorista. Bueno,